en parte del laboratorio nos tocó hacer una práctica. Primero que nada preparamos la prensa a 190 grados centígrados y después preparamos las láminas de acero, donde colocamos el pellet ya procesado con polipropileno y el master bag ya como dilución, por así decirlo. Lo colocamos en pequeños agujeritos y esos ya iban a la prensa y ya nos sacó unos discos que creo que vamos a utilizar como probeta. Después, en la otra máquina, hicimos una combinación de polipropileno con el master bag, pero ahora se calentó y se buscaba que el torque no pasara 25 newtons metros, que la temperatura estuviera adecuada, las revoluciones por minuto, el máximo que llegamos fueron 50, y a partir de estos procesos pudimos obtener las probetas y aparte el material para después someterla a una prueba de tensión. También hubo otra parte en el laboratorio en la que utilizamos la extrusora para poder combinar los nanotubos con el polipropileno y así hacer una mezcla de pellet al 20% con el master bag. Resultó muy interesante saber que este conjunto de materiales tiene muchas aplicaciones en la industria. Nos comentaban que al agregar los nanotubos al polipropileno se vuelve conductivo, lo que es muy raro que se observen en compuestos así de plástico. Otra de las aplicaciones que nos comentaban, aún sin el master bag, es realizar fibras de cuerda de tenis o para hacer ropa, otros tipos de fibras para, digamos, hacer cuerdas de algunos tipos de instrumentos. Entonces, al cambiar o al añadir los nanotubos de carbono, pues se cambia completamente el esquema y se abre un nuevo rango de aplicaciones. Una de las cosas que aprendimos hoy en el laboratorio fue a usar la inyectora, la Baby Plast, que es una mini inyectora o microinyectora comparada con la teoría que vimos a través de los días pasados en el certificado. Esta mini inyectora la usamos para hacer muestras de polímero más o menos de este tamaño, para poder hacer las pruebas de tensión en el pit al lugar al que vamos a ir mañana. Ya el molde, además de la teoría que hemos visto del molde, es uno muy pequeño comparado con todos los que hemos visto a través de la teoría. El día de hoy en el laboratorio, con la máquina extrusora, aprendimos a hacer fibras. Primero hicimos fibras de polímero, polímero 100% puro, y luego hicimos fibras de polímero con un concentrado de nanotubos de carbono. Esto para comparar sus diferentes propiedades mecánicas, las cuales recibirá o disminuirá al momento de hacer las pruebas. Como ya vimos, hicimos unas pruebas con las fibras y el cambio que hubo fue que al momento de incluir el porcentaje de nanotubos de carbón, el material se hizo, primero, se hace más conductivo y segundo, se hace más resistente, pero por lo mismo pierde elasticidad. Entonces ahí tú ya tienes que aprender y tomar la decisión de cuándo conviene utilizar la combinación y cuándo que sea nomás la propiedad pura. Además del procesado de fibras, realizamos uno que es de catéteres, el cual es un proceso muy parecido, solamente que se cambia el lado con el que se extruye la fibra, el cual hace que haya un hueco dentro de la fibra formando un producto que se le denomina como catéter. Después de hacer los pellets en el extrusor, se pasaron a una prensa en el cual se aplicaron 3 etapas. En la primera etapa, que duró 2 minutos, se le aplicó una presión de 1 tonelada. En la segunda, que duró 3 minutos, se aplicaron 2 toneladas de fuerza. Y en la última etapa, que duró 5 minutos, se le aplicaron 10 toneladas de fuerza para crear anillos y después pasar esos anillos a pruebas rheológicas para medir su viscosidad. Hoy aprendimos de manera general a calcular los porcentajes de nanotubos de carbono que tiene una mezcla. Esto basado en el porcentaje de nanotubos que contiene el propileno que le vamos a agregar a los pellets para crear la mezcla. La prueba de Creep and Recovery es una prueba para materiales viscoelásticos. Es como la prueba de tensión, pero en líquido. La diferencia con los sólidos es que no se va a tronar. No va a haber un punto de excedencia, pero sí uno de recuperación. El riómetro oscilatorio son los instrumentos más utilizados a nivel de laboratorio para medir las propiedades rheológicas de un material. Este instrumento consta de un anillo, el cual gira alrededor de nuestra muestra, ya sea polimérica o no, y va midiendo los esfuerzos cortantes de la misma. Esto nos ayuda para cuantificar tanto la recuperación del material, que nos ayuda a medir propiedades como la elasticidad, y mediante también esfuerzos cortantes podemos cuantificar por las leyes de Newton
la viscosidad.